muchas gracias a los directores del curso, Vicente Mora y Jorge Lowenstein, y a todos los organizadores que permitieron esta posibilidad de que pueda estar con vosotros. Sería realmente temerario poder hablar de aplicación quirúrgica si no tenemos en cuenta la comprensión anátomo-fisiológica de la situación que nos atiende. Y siempre nosotros hemos crecido en nuestra infancia médica con la idea de que el corazón era una masa cárnea, sólida, homogénea, y que en sí sola constituía una unidad indivisible. Sin embargo, el corazón se abre y se vuelve a cerrar. El corazón es una banda, como bien lo demostró Francisco Torrenguas. Es una banda con sus diferentes segmentos y este concepto que tiene una enorme importancia para toda la cardiología y el aparato circulatorio realmente quedó comprendido dentro de ese mismo concepto y las implicancias fisiológicas que Torrenguas, en un tiempo que no contaba con las herramientas necesarias, hipotéticamente pudo avanzar, y que tiene que ver con la torsión ventricular y con la fase isovolumétrica activa durante la protodiástole. En realidad, nosotros pensábamos que estábamos parados en ese punto desde hacía más de medio siglo, desde los primeros estudios de Francisco, y esto había que darle un criterio de validez. Por lo tanto, estos últimos años, en forma bastante intensiva, la última década, hemos tratado de comprender esta situación. Si la banda realmente es una banda o es una malla, como mucha gente opina, si para las bandeletas tener ese movimiento helicoidal contrapuesto, lo pueden hacer aisladas sin tener ningún punto de apoyo, cuando la fisiopatología del cuerpo humano dice que necesitamos indudablemente un punto de apoyo para mover un músculo. Entender cómo se produce la torsión miocárdica, y si en esos segmentos que están sobrepuestos, cuando la banda deja de estar desplegada y se pliega sobre sí mismo conformando el helicoide, si esos segmentos sobrepuestos, al funcionar torsionándose en movimientos opuestos, generan una fricción. También, cómo demostrar la succión ventricular protodiastólica activa, y si realmente el corazón tiene 2 fases o tiene 3 fases. Los ingenieros dicen que una máquina con 2 fases no puede funcionar, que necesita una interfase. Y esa interfase es la fase de succión, como vamos a ver, que es la que teorizó Torrenguas y que nosotros hemos tratado de darle criterio de validez a esta situación. Esta es la exposición de la charla, buscar criterio de validez. Si no, no vamos a poder avanzar sobre un concepto tan genial como el que desarrolló Torre. Por lo tanto, en estos años hemos avanzado en la anatomía, hemos avanzado en la histología, en la activación eléctrica del corazón, en la investigación animal para ver realmente si puede funcionar el corazón con un solo ventrículo, y la toma de presiones intracavitarias con el fin de demostrar esta situación. Primer tema, ¿esto es una malla o es una banda?
Obviamente que esto está compuesto por diferentes fascículos y diferentes segmentos. No nos vamos a interiorizar en esto porque nos llevaría toda la charla. Pero, primera situación elemental para saber qué es una banda. Cuando uno despliega la banda y mide el espesor desde un extremo al otro, el espesor es siempre el mismo. No hay espesores diferentes. Es decir, que cuando nosotros vemos que el ventrículo derecho tiene un 30% del espesor del ventrículo izquierdo, evidentemente estamos hablando de segmentos sobrepuestos. Pero el elemento fundamental es que cuando esa banda nosotros hacemos el análisis histológico, tanto en la cara endocárdica como en el reverso, en la cara epicárdica, si fuese una malla, la fibra tendría direcciones de entretejido. Una malla se entiende que se entreteje. Sin embargo, las fibras en el anverso y reverso de la banda tienen el mismo sentido. Creo que esto demuele esa posición de la malla. Y por otro lado, lo único que hemos encontrado de disidencia es en la punta del corazón, en el apes. Ustedes saben que el apes es una zona desprovista casi de músculo. En ese sector hay, cuando el segmento descendente se transforma en segmento ascendente, da una vuelta y ahí sí están como las fibras puestas como las tejas en un techo, que es lo que nosotros encontramos en la punta del ventrículo. Pero después toda la orientación de la fibra en el anverso y reverso de la banda siempre es la misma. Por lo cual creo que es un criterio de validez hablar de que esto evidentemente es una banda, por más que hay fibras sesgadas, como bien explicó Mora hace un rato, y que contribuyen a la eficiencia de la mecánica cardíaca. El corazón, siendo una bomba de enorme poder mecánico, de casi sin energía, una energía muy baja de 10 watts, poder bombear durante una vida 80 años, 4 a 6 litros por minuto, evidentemente es difícil pensar que un músculo aislado y colgado del tórax, en posición vertical, pueda ejercer esa función sin tener un mínimo punto de apoyo. Y obviamente que esto fue una gran discusión entre Cousin y Torrenguas. Ustedes lo van a ver en el libro que se le ha entregado, que es en el Explorador, en lo cual discutían si había o no un punto de apoyo. Torren pensaba que la sangre contenida dentro del ventrículo podía servir de punto de apoyo. Él hablaba de un hemoesqueleto. Pero cuando nosotros de pronto enfocamos este tema a una situación profunda, vemos que en este punto, por debajo de la aorta, entre la aorta y desmontando la arteria pulmonar, en un punto, digamos, oculto, un punto que ustedes se preguntarán, ¿cómo la cardiocirugía nunca vio esto? Y nosotros no podemos, porque el corazón que se desmonta no se puede armar mal. Esto que es el punto de apoyo y que hemos denominado fulcro cardíaco, de por sí es una observación en la cual es un elemento óseo. Ustedes lo van a tocar, ya lo podés ir preparando. Van a tocar este elemento que es absolutamente óseo, por debajo de la aorta. Pero, claro, esto que hemos llamado fulcro en honor de Arquímedes, dadme un punto de apoyo y mover el mundo, esto es un bóvido, podrán decir. Acá lo tienen ubicado. Esto es un bóvido. Estas son las fibras del segmento ascendente y descendente que concurre el segmento ascendente a esa situación. Acá lo tienen aislado el fulcro. Es un bóvido, sigue siendo un bóvido.
Acá lo tienen. Pero de pronto, un explante de un chico de 10 años. Encontramos en el mismo lugar un elemento que llamemos en un animal como un bóvido que pesa 1.500 kilos, tiene 40 milímetros de longitud y es sumamente óseo. Esto es condroide, en un chico de 10 años. Y si seguimos, vamos a la gesta, un corazón de 23 semanas de gesta. Encontramos el fulcro. Sigamos, un adulto. Encontramos la misma protuberancia en el mismo sitio. Ahí lo tiene. Lo disecamos. Pero claro, todo esto no es confiable. Son fotos, simplemente fotos. Vayamos a la localización. Pero vayamos a la situación que es quizás un sello de seguridad dentro de lo que puede ser la medicina, que es el aspecto histológico. Vayamos a la histología. Hueso en el bóvido, hueso en el bóvido, hueso en el bóvido. En un chico de 10 años, condroide, en la gesta. Tampoco esto puede ser importante, porque puede tener sus contras, pero hay algo elemental, y es el entramado de las fibras del segmento ascendente, del inicio y del fin de la banda, nacen en una zona densa, óseo, condroide, tendinosa, y terminan en la misma zona. Esto es bóvido, dirá. Acá ven el entramado de las fibras miocárdicas entrando en la parte ósea, uno entrando en dos. Pero claro, esto es bóvido, se ve bien la fibra entrando en la parte ósea del bóvido, pero esto es humano. Esto es humano y se ven bien las fibras, dos, ingresando en la zona 4, que es la zona toda del condroide. Lo mismo, la matriz condroidea, lo mismo, los miocitos entrando, la fibra entrando en la parte ósea, y acá lo tienen. Es decir, que las fibras ingresan, y este entramado, esta unidad entre el fulcro, con todas las dudas que tengamos, y la matriz muscular, no hay objeción, hay evidentemente una conjunción en el espacio, en el ingreso de esa matriz, en el elemento hallado. Y eso evidentemente es el punto de apoyo. Eso es lo que creemos. Se puede pensar que los trígonos tienen elementos que podrían contribuir, los trígonos aórticos, elementos que podrían contribuir a esa fijación, y que estamos equivocados. Cuando examinamos histológicamente tanto el trígono izquierdo como el derecho, no hallamos ese entramado, no hallamos las fibras miocárdicas. Claro, ustedes son de imágenes, creen más en las imágenes que en las palabras, y es un adelanto. Acá está. Esto es una tomografía computada, resonancia. Una radiografía simple con técnica de mamografía. Siempre en el mismo lugar, la misma conformación. Y esto en el modelo de la cuerda de Torre, ese es el lugar que ocuparía. Inicio y fin de la banda. Hay que desmontar la pulmonar. Y cuando se desmonta la pulmonar, ese fulcro actúa como un sello de seguridad del corazón. El corazón ya pierde su unidad funcional. Secreto de la naturaleza. Ahí lo tienen. Hueso puro. Ahora,
sigamos adelante. Se pensaba que este es el elemento que se pensaba que cómo corría la energía o la estimulación por la banda miocárdica, en forma secuencial, como si fuera una peristalsis. Pero la pregunta que nos hicimos, ¿puede una peristalsis generar esa mecánica en el corazón y puede generar una situación porque para generar un helicoide de fuerzas contrapuestas se necesita que esas fuerzas sean realmente contrapuestas, no puede seguir el hilo de la cuerda longitudinal. Entonces estudiamos con el CART, con electroestimulación, un mapeo de electroestimulación en humanos. Esta es la cuerda, simplificadamente. Ahí ven, se estudia en el ventrículo izquierdo, obvio, ¿no? Ahí ven el inicio de la estimulación, el punto rojo. Pero no sigue la cuerda al punto rojo. El punto rojo se traslada por una serie de fibras que sería largo enumerar en este momento, se traslada del segmento descendente al segmento ascendente. Y eso genera las fuerzas contrapuestas que produce el movimiento en hélice. Acá lo tiene la continuación con los milisegundos de lo que pasa. Y al final, al final van a ver, si ven el electro en la derecha, que producido el cierre aórtico, queda una porción remanente de energía que produce la contracción de la parte final de la bandeleta ascendente, que muy bien examinó hace un rato Vicente Mora, y que produce que haya una contracción en la protodiástole. Una contracción que deforma al ventrículo, pero sin ingreso de ningún elemento sanguíneo. Y eso genera la succión ventricular, porque genera la fuerza necesaria para generar la succión ventricular. Es como si fuera el mecanismo de una sopapa. Esto es lo que pensaba Torren porque no tenía elementos. Justamente la vez que pudo hablar con los electrofisiólogos fue la última conferencia de su vida. Abajo ven los milisegundos y cómo correría la onda de excitación. Lo realmente notable de esto es que encontramos que el retardo de activación entre la bandeleta ascendente y descendente es lo que restaura la resincronización ventricular, que después vamos a ver, porque ahí hemos medido las presiones intracavitarias y ver realmente si la resincronización cómo actuaba, y restaura la presión negativa del ventrículo izquierdo. Pero estos segmentos que están sobrepuestos en un corazón normal, esto es un corte de un corazón, es como si fuera una rueda interna y una rueda externa. La rueda externa es el segmento ascendente. La rueda interna es el segmento descendente. Sus movimientos son contrapuestos, pero entre ambos hay una situación de fricción. Y esto es inevitable. Esto es lo que por ahí confundió a la gente a pensar que es una malla. Porque ustedes ven abajo el segmento ascendente, la orientación longitudinal que tiene. Y cuando ustedes ven el segmento descendente que está en la parte endocárdica, van a ver que está como talada las fibras. Talada. ¿Qué significa? Que las fibras vienen hacia nosotros. Entonces nosotros tenemos la orientación discordante de cómo corren los segmentos. Que ese movimiento contrapuesto que vimos en electrofisiología es lo que determina la gran posibilidad del ventrículo izquierdo de generar esa torsión. Ustedes van a una modelización, esto se hizo en el Canal El Pardo, en España, en Madrid, con ingenieros navales, y ven perfectamente cómo el segmento descendente es interno en relación al ascendente que lo tapa. Estos son los movimientos y
Acá tienen. Interno, en un corazón. Interno, el segmento descendente. Y externo, el segmento ascendente. Entre todos hay un plano de fricción. Ahora, claro, el segmento descendente no llega al fulcro. Lo que llega al fulcro es el segmento ascendente, que es el área de activada en la fase de succión, en la fase protodiastólica. Pero claro, tendría que haber entre esos segmentos con una gran fricción, y a mí me entusiasman los ecocardiografistas porque han abierto la puerta clínica a esto. Si no, esto pasa a ser una observación. Estos son estudios renacentistas, como un hombre de renacimiento como fue Torren. Por eso ha sido combatido. Pero cuando se pasa la imagen al movimiento y lo maravilloso que hace la ecocardiografía y las imágenes, la cosa cambia, empieza a tener otro criterio de validez. Esto es un corazón en el cual ustedes ven las venas de Tebesius y las venas de Langer, descrita del año 1700. Pero cuando empiezan a ver con algunas técnicas especiales, esos preparados empiezan a ver que el corazón está lleno de ácido hialurónico. Esto es corazón humano, está lleno de ácido hialurónico. El ácido hialurónico está el 80% en las articulaciones y un 15-18% en piel. ¿Y el corazón? Pensamos que había ácido hialurónico, está lleno de ácido hialurónico. ¿Y ese ácido hialurónico qué es? Es el lubricante, que daría fundamento a pensar que existe la torsión y la sobreposición de los segmentos. Ahí lo tienen, no los quiero aburrir, más. Ahora, ya les hablé de la succión ventricular izquierda, pero lo que les quiero mostrar es esto. ¿Qué es lo que restaura la resincronización? A la izquierda van a ver un enfermo sin la resincronización. A la derecha el enfermo resincronizado. ¿Cómo restaura la presión ventricular negativa? Lo mismo en este paciente. Izquierda sin resincronización, derecha con resincronización. Como si hay una restauración de la fase activa. Y se encontró que la resincronización es activa, desaparecen los no respondedores, que es un 40%, cuando en vez de ir el catéter por las venas coronarias, se inserta intracavitaria, técnica de Jourdan, que hemos desarrollado en el hospital y que tiene que ver con colocar el catéter en la pared anterolateral del ventrículo izquierdo, en ese lugar donde pensamos que existe esa transferencia de estímulo entre bandeleta descendente y bandeleta ascendente. Experimentación animal. Le eliminamos el ventrículo derecho, hicimos un Fontan. Acá el doctor Corno conoce bien ese tema. Y el Fontan funciona. Yo creo que sabemos bien ahora cómo funciona el Fontan, después de tantos años, a través de entender esa idea primigenia de fase de succión que hablaba Torren-Wass y que estamos tratando de comprobar. Y hay restauración en el tercer casillero de la fisiología normal sin ventrículo derecho en animales, 6 animales. Acá está esa fase de succión que hablan tanto los ingenieros, que una máquina hidráulica necesita una fase intermedia, porque si no existiría esta fase intermedia, y ahí es donde reside en ese rojo el volumen residual sistólico. ¿Por qué? Porque si no existiría ese volumen residual sistólico, la fuerza con las paredes adosadas, la fuerza que tendría que hacer el corazón sería infinita, rompería sus paredes para separarlas cada vez que la tiene que separar. Necesita ese volumen residual sistólico, ese es el fundamento. Bueno, esto es cirugía, que seguramente era lo que yo tenía que hablar hoy. Pero nosotros en cirugía, que es lo que partimos como cirujanos, partimos al revés, cosa que hacemos mucho los cirujanos, es que había que restaurar, la anatomía de la banda, pensamos. Y entonces esto es lo que hacemos.
No colocamos parche, no, simplemente la punta del corazón se abre y se hace una solapa. Ahí la ven la solapa que se hace. Eso no usa parches, restituye el elipsoide de la cámara ventricular, refuerza, elimina el septum que actúa en forma paradojal y sobre un grupo apreciado de enfermos, 29 pacientes, con cambios considerables. Yo creo que no te podemos hablar más de fracción de decisión. Hay que hablar lo que hablan ustedes, hay que hablar de torsión. La torsión es elemento fundamental en el movimiento de corazón. Y con cirugía, pero quiero que vean el procedimiento. El procedimiento es apertura de la cavidad y después la solapa. No tiene costo, 2 suturas, lo cual conspiramos contra el tecnocapitalismo de los parches y ese tipo de cosas, pero el enfermo no queda con una zona que es avascular, que no se mueve, que es paradojal, y se trata de restituir la cavidad al elipsoide. Eso es lo que estamos empleando. Bueno, muchas gracias. Le vamos a mostrar ahora, por eso me apresuré para dejar 5 minutos y cumplir con los organizadores, 2 corazones que pudimos en un periplo que un día le contaré, interesante, que ustedes puedan, trajimos también guantes, puedan, aprovechando estos 5 minutos del intervalo, puedan ir y tocar el hueso. Porque si no lo tocan, no lo creen. Hay un punto de apoyo, es el fulcro, y sobre eso la dinámica cardíaca juega un papel fundamental. Muchísimas gracias. Tu turno. Bueno, haciendo referencia un poco a la presentación del doctor Trainini, hemos traído dos ejemplares bóvidos. La idea es, bueno, tuvimos imposibilitados de hacer la disección íntegra, completa, como nos hubiera gustado, porque, como suele suceder, se consiguen con laceraciones en el ventrículo izquierdo, así que en uno de los ejemplares, que es este, van a ver cómo las fibras, ¿sí?, sobre todo lo que es el ventrículo derecho, y de la lazada basal están ingresando en el fulcro, ¿sí? Se puede tocar también el segmento óseo. Y del otro ejemplar, que es el que está a su derecha, la idea era mostrar, ¿sí?, cómo es a nivel basal, que es donde se explica o se ve muy bien los dos segmentos que son el endocárdico y el epicárdico. Así que cuando termine están invitados a pasar.